Somos Historias de Terror Fomagata. ¿Sabías que más del 70% de nuestra audiencia no está suscrita al canal? Así que, si es la primera vez que nos oyes, pásate por nuestro anterior video y comenta allí. Y si ya nos conoces, suscríbete, activa la campana para que te avise cuando subimos un nuevo video y síguenos en Facebook. Todos alguna vez hemos leído libros o cuentos de terror. Nos cobijaba la idea que eran producto de la imaginación de alguien más, pero ¿qué hay mejor sino escuchar historias que realmente le sucedieron a personas que son cercanas a ti? Por eso, hoy te traemos una recopilación de historias de la costa colombiana. Sin más preámbulo, ven, siéntate, toma un café, escucha. Hoy te presentamos Relatos de la costa atlántica. Relatos de Kaminari Sakai. Primero que todo te explicaré acerca de quién soy yo, por así decirlo, y por qué alguna de las cosas que te contaré. Cuando estaba más joven, me mezclé con cosas oscuras, aprendí mucho de esto y empecé a conocer casos y personas. Las cosas paranormales eran cosas cotidianas, algunas otras son cosas de mi propia vivencia y otras que me contaban familiares. Bueno, donde vivo actualmente es una casa bastante grande que mi padre levantó con su trabajo. Él estuvo casado con otra mujer de la cual no sé mucho, pero ella un día trajo un escaparate antiguo con un espejo de cuerpo completo. Resulta ser que varios de mis hermanos que durmieron en ese cuarto decían que del escaparate se escuchaban ruidos. Al principio, todos lo atribuyeron a las ratas. Todo fue así hasta que uno de mis hermanos mayores, que se encontraba de paso, durmió en ese cuarto. Él cuenta que del espejo salió una persona con una capa oscura. Entró en shock y sin poder moverse, dice que el cuarto empezó a llenarse de humo y la persona abrió la capa y le decía que entrara. Él empezó a gritar, pero él sentía que los gritos no salían del cuarto. Se tapó con las sábanas y cuenta que este ente se reía. Él sentía que lo golpeaban con algo como una cuerda. Empezó a orar con fuerza y dice que todo se detuvo. De inmediato salió corriendo del cuarto dando gritos. Todos se despertaron. Le dieron cosas para calmarlo hasta que contó lo que había pasado. Mis otros hermanos dijeron que eso fue una pesadilla. Ya habían dormido en ese cuarto y no les pasó nada. Las cosas quedaron así por un tiempo. Mi bisabuela y mi abuela vinieron del pueblo y se quedaron a dormir en ese cuarto. Y esa noche tuvieron la misma visita. Al principio se asustaron, pero ellas eran mujeres de oración, así que le dieron con toda la entidad. Cuentan que era una especie de batalla, que esa cosa intentaba atraparlas a la fuerza, pero no las podía tocar hasta que lo hicieron regresar al espejo. Ellas contaron su experiencia, lo que había pasado, y ahí automáticamente mis padres se dieron cuenta que eso era real y vivía en ese espejo. Pensaron en primera instancia en destruirlo, pero mis abuelas dijeron que no, que tenían que sacarlo de la casa, así que lo mandaron a botar. Le dijeron al tipo que debía llevarlo a un sitio, dejarlo abandonado y que no se lo llevara a su casa bajo ningún concepto. Ahora bien, no crean que con eso desaparecieron las cosas extrañas en esta casa. Durante años pasaron muchas otras cosas, no solo los que vivimos aquí, sino también amigos y familiares. Ninguno de ellos, bajo ningún motivo, les gustaba quedarse solos en la casa, porque decían que los asustaban o pasaban cosas raras. Entre los que afirmaban eso, hubo uno que, digamos, era medio malandro. Lo dejé 10 minutos mientras iba a la tienda. Cuando regresé, lo encontré sentado en la puerta de la casa temblando. Le pregunté qué había pasado y me contó que una persona alta, negra, había pasado por detrás de él. Cuando lo vio, su instinto fue ir a confrontarlo armado. Cuando llegó a la cocina, el tipo ese lo miró, le sonrió y entró a la nevera de la casa. Varias personas de esa casa vivieron cosas así, y hasta peores. Las cosas han cambiado para bien afortunadamente, y se me olvidaba decirles, yo vivo en Barranquilla. Les contaré algo más. Mi vida desde joven fue bastante caótica.
Me metí en demasiadas cosas, me atraía lo oculto y lo paranormal, y como en mi casa sucedían cosas muy raras, en muchísimas ocasiones, me sentía más atraído por eso. Terminé metido en cosas con gente prácticamente de artes oscuras, y así. Tiempo después presencié un milagro, y a raíz de eso renuncié a esa parte de mi vida. Las cosas paranormales empezaron a pasar muy seguido, y eran cada vez más fuertes. Hablé con un sacerdote y le comenté todo lo que pasaba. Él me dijo que estaba en una etapa de reclamación, que debía orar mucho y cuidarme. Sus palabras no fueron del todo alentadoras. Sabía que se me venía una tormenta encima. Me hablaban al oído, las cosas se movían en la casa, todos veían cosas raras, pero la cúspide de todo fue una noche. Siempre tenía la costumbre que después de venir de visitar a mi novia, un rato jugaba Play. Esa noche recuerdo haber durado hasta la 1 de la mañana jugando. Me acosté, pero sentía el ambiente pesado. El aire era diferente, enrarecido, pero me sentía cansado. Me levanté a orinar. Mi casa en ese entonces también era grande, y el baño quedaba al final de la casa. Cuando salí de mi cuarto, sentí que alguien venía detrás de mí. Prendí hasta las luces a mi paso. Me sentía intranquilo. Oriné y prácticamente corrí a mi cuarto y cerré la puerta. Cuando me estaba arropando, sentí que alguien se sentó en mi cama. Sentía cómo respiraba. La sensación era terrible. Alguien mirándote con mucho odio. Duré toda la noche despierto esperando a que eso se fuera. Pero no se fue sino hasta las 8 de la mañana que llegó mi padre. Él, a raíz de algunas cosas, se convirtió en una persona de oración. Salí corriendo del cuarto casi llorando. Apenas abrió la casa, recuerdo su expresión. Solo dijo: Algo malo está aquí. Después de eso, hasta tomé cosas para poder dormir, para no volver a pasar por lo mismo, pero era difícil. Todo para un día que trajeron un grupo de cristianos a orar la casa, y decían lo mismo, que había algo malo dando vueltas en la casa y que debíamos cuidarnos. Yo en esa época tenía 20 años. Otras cosas que han pasado más fuertes aquí. Una vez mi mamá, que es una persona de oración y que es ujier, ellos son las personas que sirven en las iglesias evangélicas. Estaba aquí sola en la casa cosiendo. Mi hermano tiene un piano eléctrico. Ella dice que empezó a sonar, pero la melodía era, según su descripción, algo horrible, pesada. Ella se quedó extrañada ya que mi hermano nunca toca eso. Cuando fue a preguntarle, dice que del cuarto salió una especie de persona. Era toda negra, sus ojos eran rojos. Ella y esa cosa se quedaron mirando. Al principio se asustó, pero recordó sus clases de demonología y de oración, y empezó a reprender esa entidad. Esa cosa salió corriendo y entró a la cocina. Mi mamá lo acorraló, y esa cosa entró a la nevera. Cuando nosotros llegamos, ella se encontraba regando aceite de unción, pero el ambiente era muy diferente. Luego de esa noche pasaron algunas cosas bastante pesadas también. Un amigo de nosotros que era bastante grosero y mal hablado, siempre se las daba del super macho. Hasta que una noche que nos encontrábamos en la puerta, tomando un par de cervezas, pidió el baño prestado. Dice que estaba orinando y detrás de él había una persona bastante alta respirando. Cuando volteó a verlo, lo vio saliendo del baño. Después de ese día jamás volvió a entrar a la casa, y en especial de noche. Otra cosa es que aquí hay un ente muy famoso. Se llama la novia de Puerto Colombia. Resulta que un grupo de oración fue a ese pueblo a orar por alguien allá. Cuando regresaban ellos, personas muy serias, cuentan que cuando pasaban por la zona donde aparece ese espectro, se les colocó al lado, con el automóvil en movimiento. Al principio fue la impresión, pero luego empezaron a orar y la cosa dejó de perseguirlos. Cuentan que la experiencia fue muy difícil e intensa para todos ellos. Un familiar por parte de mi mamá había muerto. En los pueblos se acostumbra a tomar en los entierros, y después de enterrar a la persona, entre los dolientes estaban varios de sus hijos, pero había uno en particular que a ella no le gustaba que tomaran. Cuenta él mismo que llegó a la entrada ya de noche. Una de sus hermanas de una le reclamó por eso, a lo que él solo le respondió: ya mi mamá está muerta y ya no me va a joder más. Llegó, se metió a su hamaca a dormir. En ese mismo cuarto dormía otro de sus hermanos. El borracho
Dice que sintió que le movían la hamaca, pensó que era alguno molestando, hasta que abrió sus ojos y vio a su mamá, parada frente a él. Se quedó perplejo y ella le dijo: Te dije que no tomaras más. El tipo se paró corriendo y salió volando del cuarto. Su hermano se despertó y vio a su mamá salir del cuarto por una pared. Me cuenta mi mamá que su tío jamás se volvió a tomar un trago en su vida. Hay algo muy particular en lo que en el pueblo nadie quiere hablar. En Mompox, Bolívar, hay un sitio, según tengo entendido, queda dentro de una casa o un terreno. Existe un pozo que le llaman la Noira. Dicen que tú tiras una piedra y calculas una media hora. Sientes cuando la piedra cae y golpea contra cosas metálicas. Jamás se ha investigado nada, y nadie sabe qué es. Recuerdo otra historia que me contó mi mamá. Allá había un par de hermanas. Su mamá murió y al principio el papá le daba duro la cuestión de cambiarlas y cosas así, por cosas de mujeres. De un día para otro, las niñas empezaron a verse mejor vestidas y arregladas. Al principio, los vecinos pensaban que el papá ya había aprendido, y el papá no le dio tanta importancia. Pensó que las niñas ya podían hacerlo mejor y solas. Un día, una hermana de la difunta llegó de visita. Las vio muy bien cambiadas, pero un poco pálidas. Les preguntó a las niñas quién las había cambiado, y ellas dijeron que era su mamá. A ella le sonó muy raro el asunto. Le comentó al papá, que no le dio credibilidad ni nada de eso. Al día siguiente, fue a la casa y andaba pendiente de lo que pasaba. Mandó a las niñas a bañarse y a cambiarse, pero ella escuchaba las risas de ella en el baño y en el cuarto. Entró al cuarto casi a escondidas y las vio salir detrás de una puerta perfectamente cambiadas. Les volvió a hacer la misma pregunta. Ellas dieron la misma respuesta. Su mamá, ella era quien las cambiaba. La mujer no fue capaz de mirar detrás de la puerta y le dijo al papá, pero como buen escéptico no dio validez a nada. De un momento a otro ya se enfermaron. Decían que la mamá las llamaba para que se fueran con ella. Hablaron con el sacerdote del pueblo y le contaron toda la situación. Enseguida fue a la casa, hizo un ritual y dicen que ella no volvió a salir. Cuentan que se escuchaba llorar una mujer mientras que hacían el rito. Después de eso, las niñas recobraron la salud, pero mi mamá me cuenta que fue un caso muy recordado en el pueblo. Esperamos que estas historias hayan sido de tu agrado. Si tienes anécdotas de otra región del país, déjalas aquí en la caja de comentarios. Apóyanos con un pulgar arriba y compartiendo el video. Nos ayudarías bastante. Feliz noche.